Muy buenas tardes a esta primera, o sea, esta tercera clase ya, la primera edición de este curso que realizamos con CIDE. Y de verdad han sido unas jornadas un poco extenuantes, lo reconozco, pero han sido maravillosas en el sentido de poder compartir con distintos profesionales de distintas áreas. Lo que vamos a hacer ahora, al igual que el día de ayer, y siempre me gusta hacerlo, es ir trabajando en resúmenes o breves repasos de lo que vimos el día anterior. Así que vamos a comenzar. En relación al breve repaso, antes de partir con los precursores neuropsicológicos de la lectura, quiero que ustedes me compartan qué es lo que se acuerdan de lo que hemos visto estos 2 días en relación a las zonas del cerebro que están relacionadas con el tema del lenguaje o de manera general el funcionamiento del cerebro en sí. ¿Alguien se acuerda de algo que me pueda compartir? Puede ser escribiendo, puede decir o puede ser hablando. Lo importante de estas actividades previas, que ustedes también me imagino que las realizan cuando hacen clases, es para movilizar recursos previos, y eso también nos sirve también para poder consolidar lo que ya se abordó y poder trabajar en una base para lo que viene más adelante, que sería el objetivo de esta clase, que sería evaluación. En relación al cerebro, dijimos, es importante que ayer habían confusiones, hoy día no hayan confusiones. ¿Cuántos hemisferios cerebrales tiene el cerebro? 2 hemisferios. 2 hemisferios, ¿cierto? Izquierdo y derecho. Y cada hemisferio, ¿cuántos lóbulos tiene? La idea es que lo hagan sin mirar los apuntes. 5 lóbulos. Ya. Ahora que cada uno quiero que me diga el nombre de un lóbulo. Frontal. Frontal, uno, ya tenemos. Temporal, frontal, temporal. Ya. Occipital. Uno solo nomás. Tenemos frontal, temporal, occipital, parietal, nos falta uno. El lóbulo de la ínsula o la ínsula. Excelente. Ahora los voy a pillar un poquitito más. El lóbulo temporal, a grandes rasgos, ¿con qué estaba relacionado? El temporal. De lo que se acuerden, no importa si está bien o está mal, recuerden que esto es netamente para movilizar. ¿Cómo? Comprensión lectora. El lóbulo parietal está relacionado con la comprensión auditiva general, con la etiqueta o el saber, que esto se llama lápiz, y con la memoria semántica. Y también hay un componente que posteriormente se trabaja con la comprensión lectora. Así que muy bien, estimada. El lóbulo parietal, ¿con qué estaba relacionado? El que está por acá arriba del occipital, que nosotros lo veíamos de color celeste. El parietal, ¿con qué estaba relacionado? Teníamos una función un poco macro y después algo micro en relación específicamente con la lectura. Teníamos que desde un punto de vista macro, el lóbulo parietal estaba relacionado con la atención y las funciones visoespaciales. Recuerden siempre que era que el niño, o uno cuando escribe, no nos salgamos de los renglones y no escribamos de manera dispersa, y eso es aplicándolo al tema de escritura. Pero también lo que nosotros nos movemos, el no chocar con las cosas, o el no desorientarnos cuando salimos y volver a la casa, este igual tiene un gran componente del lóbulo parietal. Y relacionado específicamente con la lectura, aquí recuerden que estaba el procesamiento multimodal de información, o sea, la información que llega de manera auditiva, de manera táctil, auditiva, táctil y visual. Nos permitía acceder al significado. Y también obviamente relacionado con algunas estructuras de la lectura y la escritura. El lóbulo frontal, ¿con qué estaba relacionado? El de acá adelante. Funciones ejecutivas. Genial, funciones ejecutivas. ¿Y qué se acuerdan de las funciones ejecutivas? Recuerden que ese no era el objetivo del curso en sí, pero igual se las mencioné. Básicas y superiores. Más que esa es una clasificación que antes se ocupaba de los procesos cognitivos en general, pero ahora se habla de funciones ejecutivas, se habla de atención, se habla de memoria, se habla de lenguaje, se habla de gnosias, de praxia, y así una serie de acuerdo al autor que ustedes van a encontrar. Tenemos que las funciones ejecutivas eran nuestro director de orquesta, ¿cierto? El que nos permitía modelar nuestra conducta, el que si
le queríamos pegar a un compañero, el que nos ponía el freno era la función ejecutiva. Teníamos también que esta función ejecutiva, que si uno va manejando, uno no va y choca si se cae en un árbol, sino que busca una vía alterna para solucionar ese problema. Y también conversábamos que hay muchas veces que este niño, que le cuesta leer, o que le cuesta comprender, o que responde más lento que sus compañeros, puede que la información desde un punto de vista del lenguaje esté almacenada, pero el acceso a esta información que está almacenada se hace de manera lenta. Y eso se debe a función ejecutiva, velocidad de denominación, que nosotros fuimos conversando a grandes rasgos el día de ayer. Entonces tenemos el lóbulo temporal, a grandes rasgos, parietal, frontal. El lóbulo de la ínsula, ¿con qué estaba relacionado? Este es generalmente el que más se olvida uno. El lóbulo de la ínsula, decíamos que uno abría el temporal y abría el frontal, y hacia la profundidad estaba el lóbulo de la ínsula, o la ínsula, que estaba relacionada, era lo que nos permitía, entre una de las funciones que ¿Con el tiene, lenguaje comprensivo? más que con el lenguaje comprensivo, está relacionado con la transformación auditiva de los sonidos, que por ejemplo el mamá, el a, esa es información auditiva. La transforma en información motora para que vaya a una parte específica del lóbulo frontal, que sería el área de Broca, que no es materia del curso en sí, que la vimos obviamente el área de Broca, y después con hay un camino largo, área premotora, motora primaria, el haz, y hace que nosotros podamos mover la boca de tal manera para poder decir papá o poder decir mamá y las palabras que decimos. Información auditiva la transforma en información motora. Y también algunos vinculan esto, entre otras funciones relacionadas con la emoción. Y el último lóbulo que está acá atrás es el lóbulo occipital. ¿Y con qué está relacionado el lóbulo occipital? Con el procesamiento de las palabras, la información visual paso a palabra. La información visual, exactamente. Solamente la información visual, el lóbulo occipital. Ya tenemos de manera general nuestro cerebro armado de manera mental. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista del desarrollo del lenguaje, que fue un bonus track que les quise traer ayer, ¿a qué edad el niño debiese decir su primera palabra con significado? Eso no se les puede olvidar. ¿A qué edad era, o a los cuántos meses, entre qué mes y qué mes el niño debía decir su primera palabra con significado? 9 meses, 12 meses, un año. Era alrededor del año, entre los 12 meses, algunos plantean hasta los 15 y otros hasta los 18. Pero nosotros vamos a tomar que la primera palabra con significado entre los 12 a los 18 meses. Que es que diga papá refiriéndose al papá o mamá refiriéndose a la mamá, y no es que diga mamá, 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 mamá. Ese es un balbuceo canónico reduplicado que el niño lo hace porque está empezando a practicar con las formas del lenguaje, pero no tiene su significado de que sea papá. Importante eso. Por eso cuando hagan la pregunta, tengan que tener en claro que ustedes apuntan a la primera palabra con significado entre los 12 y los 18 meses de edad. ¿A qué edad uno ya pudiese predecir que el niño más adelante va a tener problemas de lectura? A partir de los 2 años, 3 años. Entre los 2 a los 3 años, ¿cierto? Si presentan muchas dificultades en articular las palabras, que tengan muchos errores, así como en la estructuración de las oraciones, ¿cierto? ¿Cuántas palabras el niño conoce alrededor de los 6 años desde un punto de vista vocabulario receptivo? 14.000 más. 14.000 palabras. Y si recuerdan, la cantidad de palabras que manejaba el niño a los 2 años eran, de manera comprensiva, siempre de manera comprensiva, entre 250 y 350 palabras. Y en un par de años subieron a 14.000. Es importante eso. Teníamos que también el cerebro crece, y estas, entre comillas, explosiones de crecimiento, mayores conexiones cerebrales principalmente, hay dos momentos importantes. ¿A qué edad ocurrían esos dos elementos, estos eventos importantes? ¿Se acuerdan que habían 2 zonas marcadas que el cerebro crecía? Y eso iba acompañado con algún hito lingüístico. Eso ya es más específico, pero lo vimos ayer. Teníamos que el primer hito lingüístico eran que ciertas áreas, después ustedes las revisan, entre comillas, maduran o tienen ciertas nuevas conexiones al año de edad, que se producía un crecimiento
que hacía que este niño, entre una de las funciones, era el fascículo arqueado, que hacía que el niño pudiese repetir. Al año de edad viene el primer crecimiento exponencial, y el otro granito es alrededor de los 2 años, ¿ya? En donde a los 2 años se produce otro crecimiento u otra mayor conformación de redes cerebrales, y lo que hacía era que nos permitía poder comprender y aumentar exponencialmente nuestro vocabulario, y también obviamente la comprensión y expresión de palabras. Y desde acá en adelante crecía de manera exponencial el vocabulario y dependía, como siempre, del medio externo estimulante. A los 12 años, ¿cuánto pesaba el cerebro de un niño de 12 años? Aproximado, obviamente, no es vital que se lo sepan tal cual. 1400. Teníamos que, casi Rosa, teníamos que el niño, si mi memoria tampoco me falla, eran 1320, ¿cierto? Sí, Y este, 1320. exactamente, a los 12 años. Y teníamos que el cerebro de un adulto maduro, o sea, de un adulto, era de 1450 alrededor. Y este cerebro, si se dan cuenta, ya pesa casi como un adulto a los 12 años. Y es vital que de aquí en adelante se produzcan muchos eventos enriquecedores que nos va a permitir, obviamente, poder que el niño adquiera más habilidades cognitivas y lingüísticas. Por eso es importante la estimulación y un buen encauzamiento, por así decirlo, de las entidades educativas. Lo otro importante también que hablamos en la primera clase, que el neuromito de que uno ocupa el 10% del cerebro, que uno no ocupa su cerebro, eso es mentira, porque algo tan pequeño que es de casi 1,5 kilos, comparación al peso, un 2% alrededor, ocupa el 20% del consumo energético. Y veíamos que este consumo energético, cuando el niño aprendía a leer o tenía dificultades, era mucho mayor. Y por tanto, este consumo energético y cognitivo, cuando el niño presentaba dificultades para leer o cuando estaba aprendiendo a leer, hacía que el cerebro se centrara solamente en esa actividad de decodificación y no se centrara en el tema de comprender lo que está leyendo. Y ya cuando se hace de manera automática, a nivel subcortical, memoria procedimental, el cerebro podía dedicarse a poder ir comprendiendo lo que estábamos leyendo. Hasta aquí vamos bien, parece, así que excelente. Ahora, en relación a lo que vimos el día de ayer, teníamos que nuestro objetivo máximo es leer, o sea, lo que vimos ayer y antes de ayer, perdón, me confundo un poco igual los días, tantos seguidos, y teníamos que ya se debe eliminar el hecho de que la letra con sangre entra, o sea, si el niño le cuesta leer, probablemente hay algún precursor neuropsicológico de lectura o algún proceso cognitivo y lingüístico a la base que no está desarrollado y hay que estimular. Y por eso obviamente que al tratar de leer, este niño al tener baches o tener muchas dificultades en estos procesos, el proceso se va a hacer de manera errónea o se va a adquirir a la fuerza. Y al adquirir a la fuerza obviamente no va a ser de acuerdo a lo esperado para la edad. ¿Cuál era el principal precursor neuropsicológico de la lectura? Y no el único. La oralidad, el que sepa hablar. Epa, por ahí vamos, pero no es eso. Todo lo referente a la audición. Ya, por ahí vamos, cerca. El principal precursor neuropsicológico de la lectura, eso no se les puede olvidar, que también tiene, les voy a dar una pista, está acuñado también a una de las vías de la lectura. La vía cuando el niño empieza a leer. La fonología, la conciencia. La conciencia fonológica. Eso no se les puede olvidar. La conciencia fonológica es el principal precursor neuropsicológico de la lectura, pero no el único. El principal, pero no el único. Tenemos también el famoso modelo de doble vía para la lectura que, a medida que íbamos conversando el día de ayer, nos dábamos cuenta que el niño, cuando aprendía a leer o cuando estaba empezando a leer, había una vía que utilizaba y cuando la palabra era común o almacenada en la memoria visual, el niño la podía reconocer de manera completa. Tenemos entonces nuestra famosa vía directa o vía rápida, léxica o lexical semántica. Cuando ustedes busquen información se van a pillar con todos estos sinónimos, por eso se los menciono. De palabras. Que nos permite el reconocimiento visual completo de la palabra y es obviamente de las palabras comunes almacenadas en la memoria como mamá. Ayer vimos un ejemplo de la palabra esternocleidomastoideo que probablemente ustedes, como no están relacionados con el área, no sabían que así se llamaba el músculo de acá.
y ustedes probablemente hicieron el reconocimiento grafema por grafema, grafema, fonema, grafema más fonema, esa decodificación. Y por tanto, al hacer eso, utilizaron la vía lenta, o la vía indirecta, subléxica o fonológica, que nos permite el reconocimiento de cada grafema con su fonema. Por tanto, nos permite leer, gracias a esta vía, todas las palabras y pseudopalabras que existan, como anagnórisis o esternocleidomastoideo, o alguna palabra que quizás de su disciplina cuando estaban estudiando, en un comienzo o algún autor las estaban leyendo y no las sabían pronunciar o tenían que bajar la velocidad de lectura. ¿Qué es lo que le pasó, me imagino, a la mayoría cuando vieron esas palabras raras o poco comunes, como desoxirribonucleico, ¿cierto? Que como no estamos acostumbrados a esas palabras, las hacemos de manera más lenta. Y cuando el niño parte leyendo o cuando tiene problemas, ¿qué vía utiliza? Cuando el niño empieza recién a aprender a leer. La rápida. Recuerden, cuando el niño recién aprende a leer, ocupa la vía indirecta o fonológica, porque hace la decodificación grafema, fonema, grafema, fonema. Por tanto, en un comienzo, el niño, por eso el niño lee ma, cuando lee, porque está haciendo ese esfuerzo de codificación grafema, fonema, vía lenta. Y por tanto, cuando ustedes le preguntan ¿qué leíste?, el niño no se acuerda qué es lo que leyó, porque su cerebro estaba tan concentrado, estaba mandando todos sus recursos cognitivos y lingüísticos y energéticos a esa tarea, que al leer ma, el niño se fundió. Por eso después, de acuerdo a la práctica, y al seguir ejercitando vía indirecta, y al estímulo constante, va a poder pasar esa palabra a la memoria visual, y por tanto vamos a después, cuando el niño lea mamá, o como la hacemos nosotros, ve la palabra y la lee de manera completa, reconocimiento visual completo de la palabra, porque esa palabra ya está almacenada en nuestra memoria. Por eso, cuando un niño empieza a leer, no se les puede olvidar eso, cuando un niño empieza a leer o cuando tiene problemas de lectura, puede ser un niño, puede ser un adolescente, o puede ser un adulto incluso, el niño o la persona va a tener o va a comenzar leyendo con la vía indirecta de la lectura o la vía fonológica. Por algo se llama fonológica. Nuestro principal precursor neuropsicológico de la lectura es la fonología. Por tanto, todo lo pasamos por aquí primero y después cuando se adquiere esta palabra común pasa a la memoria visual y se reconoce de manera completa por la vía directa. Y un lector experto, como los que estamos acá presentes, hacemos un enroque o una alternancia entre una vía y otra a medida si la palabra es más conocida o es menos conocida, ¿ya? Por eso el niño cuando está aprendiendo a leer, y hay muchas profesoras se estresan porque no comprende el niño lo que está leyendo, si el niño lee 100 palabras, las lee de esta manera, su cerebro está trabajando al 1000%, decodificando grafema, fonema, es porque el proceso no lo tiene adquirido, está haciendo esa transformación, grafema, fonema, tiene recluta muchos recursos cognitivos y recluta muchos recursos energéticos, por tanto el niño va a estar agotado. Cuando ustedes le digan ¿qué leíste?, su cerebro, como no lo hace automático, memoria procedimental, su cerebro no se centra en comprender, sino que solamente en decodificar. Por eso es importante trabajar los precursores de la lectura, trabajar fonología, trabajar con los niños la vía indirecta, que lo vamos a ver el día de mañana con algunos ejemplos, y después trabajar la vía directa, ¿ya? Con palabras más comunes. De hecho, adelantándonos un poco, yo trabajo con los chicos de primer año básico, como hago taller en sala también, con pseudo palabras que son palabras inventadas, palabras de 3, 4, 5, 6 sílabas, o 12, 13 letras incluso, niños de primer año básico, que son palabras como pipula, pela, tasca. No tiene ningún sentido. Pero ¿qué es lo que yo busco con eso? Trabajar la vía fonológica, la vía indirecta, esa decodificación grafema-fonema de acuerdo al grafema que estén trabajando en la sala con la profesora de lenguaje. Por tanto, lo que se busca con ese ejercicio es netamente estimular
vía indirecta de la palabra, para que cuando el niño se enfrente después a palabras más cortas y más comunes, tenga esta vía entrenada, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir conversando el día de mañana. ¿Aquí alguna duda con las vías? ¿Lo explico de nuevo o sigamos avanzando? Recuerden que estos conocimientos es importante que ustedes lo manejen como docentes para poder establecer programas de intervención. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Una preguntita que ahorita me surge, o sea, si este es el precursor o la vía primera para la lectura, la lectura, el escuchar lecturas, el escuchar cuentos, justamente es lo que motiva, inicia también al despertar el gusto, el deseo de querer leer en los niños. Esa es una habilidad, buena pregunta, Claudia. Esa es una habilidad que está relacionada con el tema de poder leer de los niños. Pero cuando uno trabaja el cuento, uno al niño lo va acercando, va trabajando el vocabulario receptivo, cómo se estructuran las oraciones, vamos trabajando la atención, la comprensión, vamos trabajando la memoria y quizás el gusto por leer, ¿ya? Que eso es principalmente lo que se apunta con el que un adulto le lea a un niño cuentos, busca aumentar el vocabulario, la parte cognitiva y también el gusto por la lectura, ¿ya? Porque hay muchos niños que llegan a enfrentarse a la lectura y para ellos es un castigo. Y más encima que si, por ejemplo, llegan el primer año básico, te portaste mal, tienes que leer 2 hojas. O sea, ya lo van relacionando a que la lectura es algo malo para su vida. ¿Ya? Por eso es importante que el adulto dé el ejemplo de la lectura. Puede ser el adulto, ojalá sea el papá, el hermano, la mamá, y si no, el docente cumple un rol primordial para fomentar esta lectura y la utilidad que va a tener para más adelante. ¿Alguna otra duda con la vía de doble ruta de la lectura? ¿Les parece interesante, cierto? Es entretenido comprender cómo el niño va leyendo para así también ir entendiendo el funcionamiento y poder ver cómo poder intervenir. Ezequiel, cuando tú dices de intervención, ¿se refiere al trabajo en el aula común y corriente o De un las dos trabajo maneras. especial? Puede ser trabajo específico o puede ser en trabajo en aula. Yo cuando trabajo en aula hago un PowerPoint así como está acá y les pongo las pseudopalabras. Trabajamos muchas habilidades que mañana les voy a presentar parte del trabajo que hago. Y yo trabajo con la sala de clase con 38, 36, 38 niños en la sala. Y aparte obviamente también se trabaja de manera individual, que también lo vamos a ver mañana, porque esta es una habilidad que es transversal a la educación completa, ¿ya? Por eso no es algo específico, sino que es algo que se debe realizar en la sala de clases y obviamente se debe reforzar o trabajar otras habilidades también de la mano de manera directa, específica del profesional que acompaña, ¿ya? Así que se puede realizar siempre. ¿Algo más que se pueda trabajar o que tengan alguna duda en relación a esta doble vía de la lectura? ¿O sigamos avanzando? Es importante que les quede claro, porque esto recuerden que es la base para dislexia y después lo que vamos a ver más adelante, el tema de las evaluaciones. ¿Alguna otra duda o continuamos? Tenemos, como lo vimos el día de ayer, que empezamos a ver la dislexia, que la dislexia lo habíamos mencionado o se conocía generalmente como un trastorno de la lectura, pero muchas veces no se aborda que la dislexia tiene un componente, de acuerdo al tipo de error que presenta, nos puede apuntar hacia algo que se debe a escasa experiencia lectora o a algún componente cognitivo lingüístico que el niño no pudiese desarrollar. Y si bien estas se presentan de manera separada, hay muchas veces, o la gran mayoría de las veces, que se presentan mixtas. ¿Por qué? Porque recordando que la dislexia de superficie es aquella que se debe a escasas experiencias lectoras previas y por tanto nos da una lectura lenta y analítica, lo que denominamos ayer lenta y segura, con baja fluidez y poca comprensión. Este es el niño que cuando lee lento pero seguro, que por ejemplo puede leer
María estaba caminando y toda la decodificación grafema-fonema lo hace de manera correcta o comete un par de errores, poquitos errores. A diferencia de, y lo hace lento obviamente, y obviamente cuando le preguntan qué leíste, niños de 10, 12, 13, 14 años no se acuerdan. Obviamente 7, 8 y 9 también. Y la dislexia fonológica se debe a una falla predominantemente, como su nombre lo dice, en la conciencia fonológica. Mágicamente apareció nueva la conciencia fonológica, así como la vía indirecta de la lectura y como nuestro principal precursor neuropsicológico de la lectura, en donde también la fonología es base para la escritura y algunos autores plantean que la fonología también es básica para las habilidades o el desarrollo de las habilidades matemáticas. Por eso no las pueden olvidar nunca. Y obviamente la fonología es parte del lenguaje oral, como ustedes lo habían manifestado cuando les hice una pregunta similar al comienzo. Y esta dislexia fonológica, tenemos que el niño presenta muchos más errores a la lectura y la intervención es mucho más compleja, ¿ya? El origen de la primera era escasas experiencias lectoras y el origen de la segunda era por alguna dificultad o algún déficit específicamente en la fonología o en alguno de los otros precursores neuropsicológicos de la lectura que ya vimos. ¿Y por qué le digo que generalmente se presentan de manera mixta? Porque, recordando lo que vimos ayer, la fonología se desarrolla, o sea, la conciencia fonológica o la fonología es crucial para el desarrollo de la lectura. Y ahí, cuando se empieza a leer, la conciencia fonológica termina de madurar a la par con el desarrollo de la lectura. Por eso son dos habilidades que están relacionadas. Por eso la dislexia de superficie, si el niño practica poco, obviamente puede que haya algún componente fonológico que que sea necesario reforzar para poder afianzar este proceso lector. Asimismo, eso lo digo desde el punto de vista de la experiencia, la clínica que uno trabaja, asimismo la dislexia fonológica, cuando el niño tiene problemas para poder leer, comete muchos errores, se debe a dificultades fonológicas y como el niño está leyendo poco, no afianza las habilidades que probablemente tenga algunas más desarrolladas que otras, por tanto igual pasamos al componente de la práctica de la dislexia de superficie. Por eso es importante que vamos a ver ahora los perfiles entre una y otra más adelante, vamos a escuchar algunos audios, y es importante poder diferenciar entre un tipo de dislexia y otro, porque la dislexia de superficie, ustedes con alguna ejercitación de fonología y que el niño lea, el niño va a andar bien. Y en la otra, la intervención tiene que ser predominantemente fonológica. Y intervención, perdón, recuerden que viene el día de mañana. ¿Hasta aquí alguna duda con los tipos de dislexia? Es un mundo nuevo, lo sé, pero es algo que ustedes deben manejar ahora que vamos a profundizar con el tema de la neuropsicología de la lectura. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Continuamos entonces. Por tanto, no olvidar. Este cuadro no se les puede olvidar que es un cuadro resumen. Una Dislexia. pregunta. ¿Sí? Ajá. O sea, hablando de la dislexia, se me vino en mente también si hay relación, y justamente en el cerebro, la parte de la escritura para los niños que son diversamente diestros, o sea, o ambidiestro, o zurdo, que le llaman, o tiene relación también para la lateralidad y la motricidad y todo ello. O sea, se me vino a la mente esto. No entendí la pregunta. Aquí. O sea, el niño que tiene, que desarrolla la habilidad, en vez de ser destro, mano derecha, va ¿Ya? todo con la izquierda, o son ambidiestros con ambas manos y no se reconoce cuál es su propio lado desarrollado, tiene relación también con esto del cerebro, la lateralidad y la dislexia. Generalmente, ¿qué es lo que dice la literatura en relación a, si lo llevamos al campo o al plano del lenguaje oral? Tenemos que las personas que escriben con la derecha, generalmente su hemisferio, o sea, generalmente su lenguaje está en el hemisferio izquierdo.
y las personas que escriben con la mano izquierda, hay una distribución relativamente homogénea entre que las personas que escriben con mano izquierda, su localización del lenguaje, algún porcentaje está al lado contralateral, o sea, en el hemisferio derecho, hay otro que está en el mismo lado, hemisferio izquierdo, y hay otro que está en los dos componentes, ¿ya? Y los ambidiestros ocurre algo similar. Por tanto, más que, obviamente hay una distribución distinta, pudiésemos decir, que hay que seguir estudiando, pero lo que importaría aquí, más que saber la distribución de nuestro niño, es saber cómo se encontraría el tema de las habilidades cognitivas y los precursores neuropsicológicos, porque nosotros muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no tenemos acceso a neuroimagen, ¿ya? Y por tanto, uno, como no tiene mucho acceso a neuroimagen, uno lo que hace es, con las pruebas que uno hace, uno puede empezar a hipotetizar qué zona del cerebro se encontraría afectada y cómo en base a esa clínica poder intervenir. Por eso, más que centrarnos ahí, o sea, depende, habría que hacer un estudio de neuroimagen, de hecho la tarea específica cuando está haciendo algo con la mano izquierda y con la mano derecha, pero más que todo centrarnos en eso, tendríamos que ver la clínica de eso, cómo se traduce en el funcionamiento del niño, ¿ya? En relación a lo que pregunta Charlie, desde la neurociencia, ¿cómo se llama la estimulación temprana? Este es un concepto que hasta el momento hay ciertas ambigüedades, pero lo que debemos trabajar, y según lo que plantea la UNESCO, ya no se llama estimulación temprana, sino que se llama intervención temprana, que va desde los 0 meses hasta los 6 años, ¿ya? Porque uno interviene en los procesos para que estos se desarrollen de acuerdo a una norma o lo esperado para la edad, ¿ya? Por eso, si van a buscar información, tiene que ser información nueva, tienen que buscar artículos científicos o programas que apunten a intervención temprana, no estimulación. Buena pregunta, Charlie. No olvidar entonces, en relación a las dislexias, que tenemos que la dislexia de superficie, esto no se les puede olvidar de resumen. Es la lectura lenta pero segura, lectura lenta y analítica, escasa fluidez, baja comprensión asociada a experiencias lectoras deficientes. Lectura lenta pero segura con pocos errores. Y la dislexia fonológica está relacionada con un peor rendimiento que el anterior, errores en la lectura, mayor resistencia a la intervención, o sea que cuando uno trabaja con estos niños hay mucho más problemas en intervenir, y asociada también a un déficit psicolingüístico, principalmente fonología, pero no el único. Es el niño que lee y comete muchos errores al leer, ¿ya? Lento pero seguro, muchos errores al leer. Y por tanto uno, quizás sin hacer una evaluación tan exhaustiva, vamos a poder ver quizás cómo se encuentra el nivel fonológico, cómo se encontraría, hacer una hipótesis o alguna teoría, cómo se encontraría los precursores neuropsicológicos de la lectura, y así como también cómo estaría la vía directa o la vía indirecta de la lectura en base a las tareas que vamos a ver ahora en adelante. Hasta acá, todo bien, ¿cierto? Sí, obviamente es materia nueva probablemente para muchos, pero es algo que debemos manejar las personas que trabajamos en educación y principalmente o capacitando, o trabajando de manera directa con las personas, ¿ya? En lectura. ¿Hasta aquí vamos bien? Antes de empezar a evaluar, propiamente tal, es importante que nosotros sepamos el rendimiento cognitivo global del niño. Ojalá con la evaluación del psicólogo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dislexia, según lo que comanda o lo que dice la norma, desde un coeficiente intelectual, un niño que tiene 70 más menos 5, o sea, desde 65, el CI hacia arriba, podría presentar dislexia, ¿ya? Y eso apunta porque en algunas partes se dice que el niño de 70 a 79, un niño con limítrofe, o discapacidad intelectual leve si tiene hacia abajo, no debería presentar dificultades en la lectura, sino que esta dificultad de la lectura se debería a su componente cognitivo. Pero lo que nos dice
DSM-5, que el manual de psiquiatría, el último, que un niño perfectamente con trastorno o con una discapacidad intelectual o deficiencia intelectual leve o limítrofe, en rango limítrofe, depende del autor obviamente, podría presentar trastorno de la lectura a una dislexia, ¿ya? No son cuadros que se pueden presentar de manera aparte, sino que también se pueden presentar en conjunto. Lo otro importante que es necesario conocer es el nivel lingüístico general, ¿ya? Y esto apunta al vocabulario, al nivel comprensivo. Ya les dije que ustedes pueden evaluar a nivel comprensivo el lenguaje oral general con el Token Test, T-O-K-E-N-T-E-S-T, que hay normas para todos los países de Latinoamérica, lamentablemente justo para Ecuador y Bolivia no, que fue un estudio que salió el año 2017, si no me equivoco. Pero igual lo pueden buscar, pueden armarse la batería porque está libre, ¿ya? En relación al rendimiento académico, es importante ver porque nos va a poder determinar en qué áreas el niño está deficiente, así como también cuál es el impacto real del rendimiento del niño. Y lo otro es que es importante conocer las destrezas pedagógicas, el cómo el niño, qué estrategias ocupa para poder suplir esta dificultad que presenta. Una de las estrategias que generalmente hace el niño, que probablemente ustedes que trabajan en educación se dan cuenta, es que el niño lee la primera sílaba y después trata de adivinar para leer rápido. Por ejemplo, dice la caballería, dice la casa, pero no se dio el tiempo de leer la caballería. La casa es bonita, y era la caballería era competente para luchar, por decir algo. Y el niño, en vez de decir la caballería era competente para luchar, el niño dice la casa es bonita, porque solamente se tomó de la primera sílaba o la primera letra y fue tratando de adivinar para poder leer rápido. Y eso es importante que ustedes vayan corrigiendo eso para que el niño se vaya monitoreando de que lo vaya haciendo bien. Que es igual son recomendaciones que vamos a ver mañana. Lo que yo les planteo, que después son protocolos de evaluación de la lectura que se los voy a regalar a ustedes para que los tengan, es una evaluación cualitativa complementaria a la evaluación formal de la lectura. Es importante eso. ¿Y por qué es importante la evaluación cualitativa de la lectura desde mi punto de vista? Es porque entrega información que test formales no otorgan, permite evaluar en relativamente poco tiempo, depende de la dificultad cognitiva y lingüística del niño, y es muy útil como complemento a los test formales. Si se utiliza de manera sustentada, en lo posible, en prácticas o investigaciones que posean el mayor nivel de evidencia disponible, nivel de evidencia A principalmente. Cuando uno habla de los niveles de evidencia y grados de recomendación, es algo netamente epidemiológico y de investigación pura, son las investigaciones que tienen la mayor calidad. De hecho, yo el curso que les presento a ustedes son de acuerdo a las orientaciones que dicen los artículos científicos a los mejores evidencias científicas del mundo que hablan en relación a lectura, ¿ya? Por eso es importante lo que vayamos conversando, es información que es útil y que ustedes pueden ocupar y replicar. ¿Qué debo evaluar principalmente? Evaluar conciencia fonológica, recordando que nuestro principal precursor de la lectura de palabras conocidas, lectura de pseudopalabras y la lectura de un texto no habitual y neutro, para que, o sea, tiene que ser no habitual y neutro y que no lo conozcan, porque nos va a servir de medida del impacto de la intervención. Cuando uno ve lectura de palabras conocidas, ¿qué vía de la lectura estaríamos trabajando? Palabras conocidas. ¿La vía directa o la vía indirecta? ¿La vía rápida o la vía Rápida. lenta? La rápida porque reconoce las palabras que ya tiene en su cabeza. Exactamente. La vía de estimulación rápida o la vía directa estaría encargada de las palabras conocidas. Entonces, las pseudopalabras, ¿a qué vía estaríamos evaluando? Lenta. La vía lenta. Decodificando cada letra, cada grafema. Excelente. Y esa es la idea, que vayamos incorporando conocimientos y los podamos, obviamente, ir implementando. Tenemos entonces que con los protocolos que vamos a tener, que yo se los envié ayer, que es lo posible que lo tengan impreso, obviamente, o lo pueden ir viendo de manera paralela.
Que lo importante de esto es que una lista apunta a las palabras conocidas, otra lista apunta a las palabras o pseudopalabras, que son palabras inventadas, por tanto recluta la vía indirecta, y un texto neutro no habitual. Cuando hablamos de neutro es que tratemos de que tenga la mayor cantidad, o sea, que tenga palabras conocidas, vía directa, y palabras más complejas, vía indirecta, ¿ya? Y obviamente que no conozca, porque si uno le da a leer un texto conocido, el niño ya se lo va a saber. ¿Se dan cuenta? Por eso todo lo que vimos al comienzo, ayer y antes de ayer, era para llegar a esto. Así que muy bien que ya están identificando, ¿ah? Los contenidos expuestos anteriormente nos servirán para hacernos una idea del real funcionamiento y de los recursos del estudiante para afrontar la lectura, y permitirá además brindar orientaciones hacia el plan de intervención, ya sea la intervención específica individual o también que se pueda recomendar en la sala de uso cotidiano. Acá hay una herramienta que en Chile existe, que son las orientaciones para la evaluación de aprendizajes en dominio lector y la comprensión lectora, que creó el Ministerio de Educación de Chile el año 2008, en donde entrega de manera general algunas recomendaciones para evaluar la lectura, enfocándose principalmente en el dominio lector. Y el dominio lector lo divide en calidad lectora y velocidad lectora. Este es un documento que, si bien está en Chile, yo se los voy a enviar también para que lo tengan como respaldo y que quizás lo pudiesen ocupar y adaptar a su realidad. Y obviamente la invitación siempre está en que si ustedes pueden realizar tablas para sus países, sería mucho más enriquecedor. La calidad lectora se refiere a cómo el niño está leyendo. Probablemente en algunos libros esto también se ve. Y tenemos que parte de la categoría que el niño no lector, si el niño no sabe leer o solo reconoce letras de manera fluida, hasta lectura fluida, en donde el niño lee de manera fluida, respetando las unidades de sentido y las puntuaciones. La segunda categoría que tiene es lectura silábica. El niño lee sílaba por sílaba, sin considerar a las palabras como unidades independientes. Palabra a palabra, el niño lee palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido. Unidades cortas, el niño lee agrupando palabras formando pequeñas unidades, y la lectura fluida es la que el niño lee de manera fluida. Generalmente cuando el niño habla, o cuando uno habla de unidades cortas, es que el niño diga, por ejemplo, había una vez un perro que estaba que el niño agrupa 2 o 3 palabras cuando va leyendo. El palabra a palabra es que el niño lee las palabras completas y va avanzando. Y la silábica obviamente es que lee sílaba por sílaba, que generalmente es cuando el niño parte leyendo. Lo otro importante acá es que generalmente los niños presentan una categoría por sobre la otra. Que uno puede ser que el niño lea silábicamente y también lea palabra a palabra. Y tenemos que ver cuál de los dos componentes, si lee más silábicamente o si lee más palabra a palabra, y ese se pone primero. Y pondríamos, por ejemplo, la calidad lectora sería silábica, palabra a palabra. O sea que ocupa los dos, pero principalmente en la silábica. ¿Se entendió el concepto de esto? Lo importante de poder categorizar en la calidad lectora es que después, cuando hagamos un plan de intervención, vamos a poder decir, el niño cuando yo empecé a trabajar con él, o a principio de año, leía cierta cantidad de palabras, después vamos a ver la velocidad lectora, y partió con calidad lectora de lectura silábica. Y ahora que terminamos el año, el niño ya está leyendo unidades cortas. Por tanto, nos sirve también para poder cuantificar de manera cualitativa la progresión de la lectura, la velocidad de lectura del niño. ¿Se comprendió esto? ¿Lo utilizan ustedes probablemente o no? Quizás con otros autores u otros conceptos. ¿Habían visto esto antes o no? Aquí en Ecuador, Ezequiel, en Ecuador no aplicamos de este tipo, o al menos hasta cuando yo trabajaba en los primeros años, no. Teníamos otros indicadores de evaluación, indicadores que nos marcan en el currículo, que vamos trabajando por destrezas. Entonces, en el currículo del 2010, lo que se evaluaba es el proceso qué hace el niño para leer, qué hace para escribir, y ahí con los indicadores de evaluación. Que no, este nivel no, pero yo siempre sí me bajaba. ¿Y en Bolivia ocupan esto o no?
¿Algún representante boliviano? Genial. Acá dicen que también es nuevo que... Ezequiel, eh, yo soy maestra de Bolivia. ¿Ya? En el desarrollo de la experiencia en Bolivia, nuestros programas de estudio del nivel primario, te comento, del primer año de escolaridad hasta el sexto año de escolaridad, se han ido corrigiendo en el proceso de implementación. Hasta el año pasado, nosotros teníamos las denominadas salidas dentro de los programas de estudio que identificaban las capacidades, habilidades, destrezas, cualidades, potencialidades que debería desarrollar los niños en 3 áreas específicas. Lo que era lenguaje, escritura, pensamiento lógico, lenguaje y para nosotros lo biocéntrico, que es ciencias naturales. Ahí teníamos definidas estas capacidades que desarrolla cada niño en cada año de escolaridad. ¿Para qué se ha hecho esto? Es para poder llevar a cabo la implementación de la prueba con el IESE, ya que el Ministerio de Educación ha firmado un convenio, pero por las coyunturas sociales esto no se pudo dar, ya que nosotros estamos en ese dilema, ¿no?, de transición de gobierno. Y no se dio, pero dentro de los programas estos están identificados de esa manera. Tenemos ahora que pasado ya la cuarentena, la situación por la que ahora vivimos todo el mundo, ver cómo nosotros en Bolivia logremos implementar, yo creo se llevará o se llamará Congreso, se realizará la prueba del IESE, no lo sabemos aún, qué procesos vamos a continuar viviendo, ¿no?, en el aspecto educativo, pero nosotros tenemos esa mirada proyectiva de poder implementar. Ahora, en esta pandemia, los maestros también están tomando en cuenta estas salidas para poder potencializar, ¿no?, en las capacidades de todos los niños, específicamente en estas 3 áreas: pensamiento lógico matemático, lectura y escritura, y lo que es lo biocéntrico, que sería ciencias naturales. No, muchas gracias. Si nos ponemos a pensar, el tema de poder ver, porque acá lo que apuntamos a eficiencia lectora, tenemos calidad lectora, o sea, la lectura del niño. Ustedes, cuando el niño les lea, por ejemplo, ya no va a ser solamente, espero que aquí en adelante el niño leyó 30 palabras en un minuto, sino que va a ser, el niño leyó 30 palabras en un minuto y tenía una calidad lectora, lectura palabra a palabra. Y eso, ¿qué información media? Tenemos una evaluación o una información cuantitativa de cuántas letras me leyó y cualitativamente en qué categoría se encuentra el niño. Vemos desde no lector hasta lectura fluida y vamos viendo en cuál de estos 5 niveles se encuentra el niño, o si se encuentra en alguna mixtura entre lectura silábica y palabra a palabra, o palabra a palabra, lectura silábica, unidades cortas, palabra a palabra, si se encuentra en transición, o sea, unidades cortas y lectura fluida. Y esa es información muy útil para ustedes como profesores, para cuando lean velocidad lectora, solamente no se queden con cuántas palabras leyó en un minuto, sino que también vean la categoría o la calidad lectora, ¿ya? Por eso es importante, esta es una información que yo se las comparto, el documento de orientaciones se las voy a dejar para que también lo descarguen y obviamente complementen su práctica cotidiana como profesores o como personas que trabajan con niños de esta manera, ¿ya? Ezequiel, Cuéntame. permíteme otra situación. En Ecuador, al menos hasta cuando yo estuve, no hay una prueba estandarizada, de manera que previa a la lectura, cada maestro teníamos que buscar, particularmente les digo, buscar cuál de los test se acopla para una evaluación previa a la implementación de la lectura. Peor aún, después de las intervenciones que tú dices, no hay un estándar, solo tenemos el currículo donde está determinado los indicadores, los criterios de evaluación,
pero no tenemos una prueba como esta. Pero no te dice cómo hacerlo, te dice hazlo, pero no te dice cómo hacerlo. Y claro, con lo que yo les planteo es que esto es netamente algo de manera, como les dije, esta evaluación es de manera cualitativa, de manera complementaria a lo que ustedes ya deberían estar haciendo de manera formal. Por ejemplo, acá las educadoras diferenciales o las profesoras, pero principalmente las educadoras diferenciales y psicopedagogas, evalúan con instrumentos estandarizados que el decreto 170 les dice que tienen que hablar con tal y tal y tal instrumento para, no sé, pesquisar trastornos específicos del aprendizaje, de tipo lectura, escritura, y nosotros tenemos nuestros baremos nacionales con estos instrumentos estandarizados. Y eso es para todas las áreas de los que trabajamos en educación y en salud, ¿ya? Por eso, obviamente, al tener normas locales es mucho más fácil poder emitir un diagnóstico y poder, obviamente, establecer los planes de intervención. Razón por la cual yo les planteo esta información de manera cualitativa, porque ustedes ya se van a quedar con el tema de velocidad lectora y qué calidad lectora tiene mi niño o mi estudiante. Y en base a eso, con la intervención, porque en Chile igual pasaba mucho tiempo atrás que decían, no, el niño tiene que leer cierta cantidad de palabras, pero tampoco les decían, de hecho todavía hay algunas falencias en algunas escuelas de pedagogía, como a nivel latinoamericano, es que no les enseñan que la lectura es un proceso que está relacionado con muchos otros procesos neuropsicológicos previos, que va acompañado de otras habilidades cognitivas, que es importante que el profesor o la profesora que trabaja en educación inicial conozca todo el desarrollo evolutivo del niño, tanto lingüístico como cognitivo, vea los precursores neuropsicológicos de lectura, sepamos qué vía directa o indirecta el niño puede estar presentando con dificultades, vemos qué tipo de dislexia tenemos y en base a toda esta historia también, la anamnesis, cuando dijo la primera palabra, si en los 2 y en los 3 años presentó alguna dificultad, cómo se encuentra hablando a los 6 años, y haciendo una triangulación gigante, puede establecer a este niño tiene cierto diagnóstico, y más que el diagnóstico, la etiqueta de dislexia, que eso es importante, que se lo quiero decir, o trastorno de la lectura, lo que ustedes al momento de evaluar, ustedes lo que tienen que buscar son características del niño para poder intervenir, más que buscar si este niño tiene dislexia de este tipo o de lo otro. Podemos decir que el niño tiene dificultades fonológicas, velocidad de procesamiento de la información, quizás tiene dificultad en el reconocimiento del alfabeto, la velocidad de denominación es lenta, y aparte comete muchos errores en la lectura. Tenemos que componentes neuropsicológicos o los precursores neuropsicológicos estarían afectados, y más encima habría quizá alguna vía indirecta de la lectura que no estaba bien trabajada o intervenida, que obviamente esta de acá se relaciona con lo de acá. Por eso cuando les presenté el curso, si se dieron cuenta, partimos de lo macro o lo general, desde el cerebro en sí, hasta llegar a esto que es más específico, ¿ya? Y yo obviamente, cuando veamos evaluación, un par de diapositivas más adelante, vamos a identificar qué tipo de dislexia o hacia qué tipo de trastorno de la lectura apunta a ciertos parámetros, ¿ya? Y como teníamos acá, Ezequiel, perdóname, el otro gran error que considero de años en la educación nuestra es no haber considerado absolutamente el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro del niño cuando yo hago esto o cuando el niño hace? No, solamente son las disposiciones pensando que por arte de magia la maestra tiene que sacarle leyendo, y a mí esta vía me parece debe ser, y felizmente así lo hemos hecho, tomar en cuenta la neurociencia, qué pasa con cada actuación, con cada intervención que se hace o que se deja de hacer. Entonces, esto valoro muchísimo yo en todo aprendizaje, no solo en la lectura, el cerebro es la parte fundamental. Buen comienzo, así debemos hacer. Gracias. no, gracias por tus palabras, Rosa, y la idea obviamente es darle información nueva y también aterrizar quizás contenidos o aprendizajes que quizás ustedes tienen dando vuelta, porque acá siempre se estila de que la diferencia entre un profesional y un técnico, el técnico ejecuta y el profesional, que son ustedes, implementan programas de intervención sabiendo cómo se hizo, por qué se está haciendo y para qué se está haciendo, ¿ya? Por tanto, ustedes en lo que hagan, en la etiqueta de profesional
o de profesionales que somos es saber por qué estamos aplicando esto, para qué lo estamos aplicando, me sirve y de qué manera me sirve. Porque como yo les decía, lo que les estoy presentando acá es información que tiene dentro de la mayor evidencia disponible. Pero si ustedes buscan información en Internet, probablemente se van a encontrar artículos de baja calidad y muchas veces los docentes trabajan con esos artículos de baja calidad, ¿ya? De hecho, en materia ya de otro curso, más adelante, de poder buscar información científica de calidad para que ustedes puedan trabajar de mejor manera, ¿ya? Y obviamente, la idea es que incorporar esta información del cerebro, poder aterrizarla, porque no les hablé de todo el cerebro, de los núcleos de la base, de las corticonuclear, corticobulbar, es solamente algo aterrizado que yo sé que ustedes van a guardar y lo van a poder ocupar. Entonces tenemos que ahora ustedes van a evaluar el dominio lector del niño. Recuerden, dominio lector del niño, en donde vamos a tener la calidad lectora de cómo está el niño leyendo cualitativamente y también la velocidad lectora. Que como les comentaba, acá en Chile tenemos los parámetros de cuántas palabras se espera que el niño lea desde primer año básico hasta octavo año básico, ¿ya? Si el niño lee desde lenta y muy lenta, sería como entre comillas lo erróneo. El niño tiene que leer desde media baja hacia arriba, media baja, media alta, rápida y muy rápida, para estar dentro de lo que se espera para la edad. Pero tenemos niños que obviamente leen de manera lenta, muy lenta e incluso fuera de rango, ¿ya? Por eso es importante, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo básico, o sería primero y segundo de secundaria en algunos niveles que tienen la primaria hasta sexto año básico y la secundaria desde primero de secundaria hasta sexto de secundaria, ¿ya? Obviamente trabajar con parámetros de la lectura, saber cuánto se espera, porque como conversaba una colega ayer, que implementó un programa, pero si el programa no podemos ver la efectividad en base al parámetro de la norma, probablemente no sabemos si lo estamos haciendo excelente, si lo estamos haciendo mal, o de qué manera podemos mejorar con una medida objetiva que sería velocidad lectora, cuántas palabras está leyendo el niño, así como también el dominio lector o la calidad lectora, perdón, que está teniendo los chicos, ¿ya? Por eso ustedes, la invitación, porque en Ecuador y en Bolivia faltan investigaciones de este tipo. Ustedes pueden juntarse entre ustedes, o quizá algún tema de tesis, los que trabajan en universidades, y pueden desarrollar normas locales para que ustedes digan, ah, el niño en quinto año básico o en quinto primaria me leyó 90 palabras por minuto. Ya, y probablemente ustedes se quedan con el parámetro, ya me leyó 90 palabras por minuto. Y probablemente eso está bien o está mal, si no tenemos un parámetro con qué comparar. Porque probablemente me digan, no, el niño lee 90, lee súper bien. Pero si nosotros vamos a una tabla quizás de Chile, el niño debe estar leyendo 120 palabras en quinto, no 90. Por tanto, si tuviésemos nuestras normas locales, podríamos decir quizás para Bolivia leer 90 palabras en quinto año básico está bien. O quizás en Bolivia debiésemos estar leyendo 140. A Chile les dio que la media baja son 120, pero en Bolivia quizás nos da 140, 160. Por tanto, de ahí que es importante que cada uno pudiese trabajar con normas locales, ¿ya? Por eso es importante que los que trabajan en universidades o que tengan ciertos convenios con departamentos, si pueden desarrollar estos tipos de investigaciones, va a ser de una utilidad gigante. Como les digo, si no tenemos estos parámetros, no sabemos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera correcta. El único indicador que tenemos es que, por eso es importante que manejen el dominio lector. El dominio lector del segundo o tercer año básico, en general, era predominantemente lectura silábica, calidad lectora, y leían en promedio 40 palabras por minuto. Y después del final de año, de lectura silábica, pasaron a por unidades cortas y le están leyendo 80 palabras por minuto. O sea, su indicador es netamente del mismo grupo, pero no tenemos un grupo macro de cómo se comporta la sociedad de ese nivel de escolar, de esa cantidad de años, ¿ya? Pero obviamente, en base a que no cuentan con esas investigaciones, yo les voy a dejar este documento de las orientaciones que tenemos para Chile, ¿ya? Por eso cuando muchas veces tenemos esto no son encontrones,
pero sí tenemos un poco de diferencias que no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, porque no tenemos un parámetro con qué comparar. Pero eso es importante, este es el ejemplo más gráfico de que ustedes tienen que tener normas locales para sus instrumentos. La velocidad lectora la vamos a ver más adelante, de cómo se calculamos, ¿ya? Yo obviamente, yo acá les voy a dejar las orientaciones, los protocolos, ya se los envié el día de ayer, que se los entregó Carlos, y también mañana, cuando veamos intervención, les voy a dejar algunos artículos científicos que yo he realizado de intervención para que ustedes puedan quizás replicar o poder ver información para poder traspasar a lo que están haciendo. Estimado Ezequiel, un detalle. Mañana no tenemos El curso, sábado, correcto, perdón. para recordarlo, ¿ya? No, genial, perdón, casi me equivoco yo. Yo Ya, mañana no tengo se que hacer preocupe. clases en la universidad, teletrabajo. Ok. Por eso no podemos hacer mañana, sino que el sábado, ¿ya? Acá pregunta, información para hacer en Ecuador una investigación en esta temática. Ahí tienen que, o sea, lo básico es que ustedes puedan tener un tutor o alguien que se dedique a la investigación y que para poder investigar, por ejemplo, velocidad lectora, tienen que juntar un grupo para, no sé, generalmente se habla en psicología, para poder validar un instrumento o establecer valores normativos, tiene que ser 300 individuos por rango etario. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan 300 niños de quinto año básico o entre 10 y 10 años 11 meses, que eso también lo pueden hacer, entre 10 y 10 años 11 meses, que eso de repente es más aterrizado. Y al tener 300 niños entre 10 y 10 años 11 meses, si lo multiplicamos por la cantidad que son 8 cursos, serían 300, 3 por 8, 24, serían 2.400 niños que necesitarían para hacer esta investigación. Pero aparte, tendrían que tener los criterios de inclusión y exclusión, que serían que no tenga antecedentes lingüísticos o cognitivos de base, que no tenga diagnóstico de necesidad educativa especial, o depende del concepto que se utilice, que tenga un desarrollo cognitivo esperado para la edad, o quizás que tenga promedio de CI de 80 hacia arriba, no sé, eso lo tiene que ver el investigador, y cuando tengan ciertos criterios de inclusión, de que este me sirve para esta la muestra, y este quizás no me sirve para determinar la muestra, vamos a tener el parámetro de valores normativos de manera genérica, algo bien simple entre comillas, ¿ya? Igual se pudiesen hacer valores normativos preliminares, como estudios más pequeños, ojalá sobre 30, 40, 50 por rango etario. Que eso se puede hacer, pero tiene menor impacto y menor calidad. Por tanto, si se pueden acoplar a alguna institución que realice investigación en alguna universidad, sería maravilloso, ¿ya? Así que ya tienen ideas para poder ir trabajando, armando grupos de trabajo, y lo importante es que si se puede hacer eso, la idea es que después se publique, ¿ya? Porque al publicarlo, después, no sé, el grupo que hizo este curso, que, no sé, se unieron 5, y sacar los valores normativos de velocidad lectora, después la gente va a tener que ir a su publicación y citarlos a ustedes para poder acceder, obviamente, a la información, y ustedes se van a ir dando a conocer en base a lo que hicieron algo que probablemente en su país no existe, ¿ya? Por eso tienen que revisar, probablemente alguna persona ya hizo esta investigación, tienen que revisar primero si existe o no existe. Yo les expliqué algo bien general, obviamente cuando uno investiga tiene que ser más específico, y ojalá tratar de citar las metodologías. Tenemos entonces, volviendo a la clase, tenemos, voy a volver hacia atrás, dominio lector. Teníamos calidad lectora, desde no lector a lectura fluida, y velocidad lectora en base a lo que se espera para la edad. Obviamente les voy a dejar este material para que tengan como referencia los valores que consideramos acá en Chile, que nos da el Ministerio de Educación. Los instrumentos que yo les voy a dejar, y si fueron enviados, es el reconocimiento de fonemas en posición inicial, el PPL1, que hizo Bravo, pauta de evaluación cualitativa a nivel fonológica, que se hice yo el año 2017, y evaluación cualitativa de las habilidades lectoras, que también hice el año 2017, para poder evaluar lectura y cómo estarían los componentes, ¿ya? Esto, como les dije, es algo cualitativo, algo que yo construí, que ocupo de manera complementaria a la información formal que me entregan las educadoras diferenciales y también a mi evaluación lingüística propiamente tal.
El PPL1, si se dan cuenta, las instrucciones están marcadas. Quiero que me digas cómo suena la primera letra de las palabras que te voy a decir. Por ejemplo, si la palabra pato empieza con la letra PUP, acá es importante hacer el sonido. Y la palabra cosa empieza con la letra KK, hacer el sonido. ¿Con cuál letra empieza la palabra sapo, mesa, roca, foca, gato, limón, pala, tuna? Con lo que estamos evaluando aquí es fonología, reconocimiento fonema inicial, que es una de las tareas más complejas. Por tanto, si el niño lo hace de manera correcta, probablemente hacia atrás el resto de procesos los realice de manera correcta. Y complementario a esto, está la pauta que yo les dejé a ustedes, que se divide en dos: conciencia silábica y conciencia fonémica. Cuando hablamos de conciencia silábica, ¿a qué edad nos referimos que el niño debiese tener una buena conciencia silábica? ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Recuerden que conciencia silábica se debe trabajar entre los 4, los 5 años y medio, ¿ya? Y la fonémica se debe trabajar desde los 5 años y medio a los 6 hacia arriba, porque iríamos de la mano con el desarrollo también de la lectura. ¿Cómo partimos o comenzamos esta pequeña pauta cualitativa que ustedes ya la tienen en sus correos? O sea, se la enviaron en WhatsApp probablemente, así que lo pueden revisar en el instrumento que tienen acá. Si la palabra pan, y uno aplaude, si la palabra pan, hace el gesto de contar con los dedos, o sea, la palabra pan o pan, mostramos un dedo, tiene una sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra luz? Y el niño tiene que decir luz, o si es más hábil, lo hace de manera mental. Y hay una nota en la respuesta si el niño respondió bien o lo hizo mal. Por ejemplo, muchas veces pasa que el niño dice luz, y que tiene dos. Y el niño insiste, y obviamente uno lo deja que el niño dijo luz. Y uno puede escribir ahí la respuesta del niño, que escribió luz. Por tanto, el niño no tiene quizás la noción de conciencia silábica más pequeña. Y eso habría que trabajarlo. Lo mismo después con mano, pelota, caperucita, mariposa. La idea es que el niño consigne si es capaz de decir mariposa, si es capaz de segmentar y si es capaz de decir cuántas sílabas tiene. Eso es importante. La segmentación y cuántas sílabas tiene. Y para asegurarnos es importante que el niño haga la tarea en voz alta y no en voz baja. Si el sonido de la primera letra, vamos a la segunda parte, si el sonido de la primera sílaba de la palabra vaca es va, ¿cuál es el sonido de la primera sílaba de la palabra mesa? Me, polera, po, amarillo, a, carabinero, ca. Y ahí uno va escribiendo la respuesta del niño y después si lo hizo bien o lo hizo mal. En la última parte, la parte silábica. Ahora, si el sonido de la última sílaba de la palabra vaca es K, ¿cuál es el sonido de la última sílaba de la palabra cama? Ma, pescado, do, lagartija, ja, hipopótamo, mo. Hay muchos niños que probablemente, cuando ustedes se evalúen, van a tener esto bueno. Pero al pasar a la parte fonémica, que es lo más complejo, van a presentar dificultades. Y al revés, obviamente hay muchos niños que no van a poder segmentar silábicamente, por tanto sería infructuoso continuar con este protocolo, porque lo vamos a estresar y lo vamos a frustrar. Conciencia fonémica. Si los sonidos de las letras de la palabra mamá son a, y la palabra mamá tiene a, 4 letras, ¿cuáles sonidos de las letras tiene la palabra pelo? Y el niño tiene que decir pup, l, o. ¿Y cuántos sonidos de las letras tiene la palabra? O sea, primero lo que nos aseguramos es que nos diga cuáles son los sonidos y después cuántos sonidos tiene. Y esto lo tiene que hacer de manera verbal. Por ejemplo, pelo, pup, l, o. ¿Cuántos tiene? Pup, l, o, 4. Por tanto, ahí uno escribe si el niño lo hizo bien y después consigna si aparte lo hizo de manera correcta la identificación de cuántas tiene. Lo hacemos con semana, película, económico, ¿ya? Después continuamos en la parte de abajo.
Si el sonido de la primera letra de la palabra mamá es M, ¿cuál es el sonido de la primera letra de la palabra silla? S, caballo, K, teléfono, T, matemáticas, M. Recordemos que en esta parte nos importa el sonido, no el nombre, porque es el sonido lo que nos importa que procesa el cerebro, que ya lo hemos visto estos días. Ahora, si el sonido de la última letra de la palabra mamá es la A, ¿cuál es el sonido de la última letra de la palabra pala? Caracol, L, mantequilla, A, rinoceronte, E. Por tanto, ustedes, al hacer esto de manera cualitativa, es algo que les propongo yo, ustedes los van a poder evaluar de manera cualitativa. ¿Cuáles son las primeras letras que se deben comenzar a enseñar? Hay ciertos parámetros y no hay un criterio uniforme. Generalmente los mismos docentes tienen, ¿cómo se llama? Su manera propia de enseñar las letras. ¿Cuál va primero? Algunos ocupan algunos libros, que esos libros tienen 40, 50 años hacia atrás, que los siguen ocupando, reeditados. Generalmente yo siempre recomiendo trabajar la M o la M, la PUP, la TT y la L. ¿Por qué esas consonantes? Porque desde un punto, o sea, la M, la PUP y la TT, esas tres primeras, la M, la PUP y la TT, porque esas tres son evolutivamente las primeras consonantes que el niño adquiere. Por tanto, el niño tiene un mayor dominio de esas consonantes, obviamente las vocales igual, ¿ya? Y después de eso, depende de lo que esté buscando el compañero o la apoderada, o el profesor, generalmente. Porque de repente pasa la M, la PUP, la TT, y de repente tienen que enseñar la L, que esa se adquiere alrededor de los 4 años, probablemente. No está evolutivamente relacionada con la anterior, pero necesito la L para que el niño pueda escribir la mamá. Y por tanto, la L pasa a tener un componente práctico para poder enseñar la lectura. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Desde mi punto de vista, la M, la P, la T, la L. Y el resto es en base a lo que el docente pudiese estar enseñando. Y eso es netamente por un criterio evolutivo. Entonces, si se dan cuenta, este protocolo de evaluación cualitativa apunta al principal precursor neuropsicológico de lectura, que sería la conciencia fonológica, y en este curso dijimos que nos vamos a basar netamente conciencia silábica y conciencia fonémica. Y acá está la tarea tal cual está. O sea, ustedes tienen que leer e ir consignando, y obviamente se los va a dar la experiencia de la consignación de lo que corresponda. Continuando con esto, tenemos la pauta de evaluación cualitativa de las habilidades lectoras, que lo que busca, o lo que pretendía hacer, es evaluar la indemnidad de la ruta léxica y subléxica, rápida, lenta, directa, indirecta, o subléxica, recuerden siempre fonológica, por medio de la lectura de palabras, pseudopalabras y de un texto con palabras frecuentes e infrecuentes. Con el rendimiento obtenido, se perfila al estudiante en torno a las dificultades que presenta y el probable tipo de dislexia, de superficie o fonológica. ¿Cuál era la característica de la dislexia de superficie? A ver si se acuerdan. Leer lento pero seguro. Exactamente. ¿Y de la fonológica? Se confunde, tiene muchos errores. Y no Tiene más errores que el otro, ¿cierto? Y es más resistente a la intervención. Excelente, Rosa. Exactamente. Recuerden que la dislexia es la dificultad de leer, pero hay una que es lenta pero segura y otra presenta muchos más errores que la anterior, que sería la fonológica. El componente que vamos a ver acá, que esta es la pauta que ustedes ya tienen, en donde evaluación cualitativa de las habilidades lectoras. Tenemos acá arriba, donde dice lectura de palabras verdaderas. Acá, ¿qué es lo que se busca evaluar? La vía directa de la lectura. Y acá abajo, lectura de pseudopalabras, lo que buscamos es evaluar la vía indirecta de la lectura. Y en el texto, que vamos a ver más adelante, lo que buscamos es evaluar tanto la vía directa, pero indirecta, pero en funcionamiento real, que sería la lectura completa. La pauta que tenemos acá es esta de acá. Ustedes, si se habrán dado cuenta, y si leyeron el documento que les envió ayer Carlos,
Este es un protocolo que el que llenan ustedes y al estudiante le muestran otro protocolo, ¿ya? Es una hoja aparte. Por tanto, ustedes se ponen al frente, como en la típica escritorio, al lado de acá, y al lado de allá se le muestra la otra parte al estudiante, que la vamos a ver más adelante. Y la instrucción es clara. Utilizando el anexo número 1, debes presentar la lista de palabras verdaderas y consignar si el estudiante, él o la estudiante, es capaz de leer las palabras de manera correcta en el primer, segundo o tercer intento. Si no lo logra, marcar en el recuadro correspondiente con una X. ¿Qué es lo que yo, como esto es cualitativo, esto es netamente información para ver cómo está funcionando la vía directa y la vía indirecta, en base a lo que yo pensé, obviamente, tenemos que son 3 palabras por sílaba. Tenemos monosílabos, bisílabos, trisílabos, tetrasílabos y pentasílabos. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas, 3 de cada rango silábico. Si la dijo en el primer intento, uno consigna como que está bien. Pero ¿qué es lo que hago yo para que sea mucho más fácil ver los errores para poder consignar después? Yo solamente marco las incorrectas. Por ejemplo, si él leyó pan, la primera falló, le hago una X. La segunda la hizo bien, le hago un tic. La tercera me puso luz, la paso de largo flan, la paso de largo mamá, la paso de largo casa, paso de largo brazo, paso de largo caracol, me dijo cerecol, una cruz. Después de nuevo, cerecol, una cruz, cerecol, una cruz, y obviamente se le pone que no lo logra. Si se dan cuenta después, cuando analizamos la hoja de respuesta, como consignamos solamente los errores, y obviamente los espacios en blanco significa que lo dijo bien, es mucho más fácil poder hacer el análisis cualitativo. Y después esto nos va a poder servir en las palabras verdaderas, el niño leyó, tuvo 10 errores en el primer intento. Yo siempre consigno solamente el primero, para después ver cuantificar. En la lista de palabras verdaderas, solamente se equivocó, o sea, se equivocó en 10 palabras. Y después de la intervención, el niño mejoró y tiene solamente 3 errores. Por tanto, ya vemos de manera cuantitativa la progresión de la mejoría en la velocidad lectora o en la cantidad de errores en la vía directa. Y en la vía indirecta, utilizando el anexo 2, debes presentar la lista de pseudopalabras y consignar si él o el estudiante es capaz de leer las palabras de manera correcta en el primer, segundo o tercer intento, igual que el anterior. Si no lo logra, marcar en el recuadro correspondiente con una X. Y si se dan cuenta, igual que el anterior, son 3 palabras por cada rango de sílaba y son palabras inventadas. O sea, acá buscamos evaluar qué vía. Si son palabras inventadas, o palabras raras, ¿qué buscamos? Lenta. La vía lenta, la vía subléxica o la vía fonológica, ¿cierto? Por tanto, lo que buscamos con esta lista de palabras es ver cómo está leyendo el niño. Y las palabras son fis, cae, mue, mipa, lafe, juita, tolecol, taulipa, tablunda, catalepa, cuifilupi, ñaflancosi, mescatelade, cuofolapeile, saifauletable. Por tanto, el niño tiene que ser hábil de leerlas, no así de rápido, obviamente, pero sí que las haga de manera correcta. Y ahora, más adelante, estoy avanzando un poquito más rápido acá, porque vamos a ver, analizando de acuerdo al tipo de dislexia, los errores que van cometiendo. Así que vamos a seguir, para no ser redundante en esto. Y abajo aparece, utilizando el texto número 3, o el anexo número 3, perdón, debes cronometrar cuántas palabras es capaz de leer él o la estudiante en un minuto, o utilizando el texto de don Pancracio, contabilizando además las que leyó erróneamente u omitió. A continuación, al número de palabras leídas en un minuto, debes restar la cantidad de errores cometidos. Entonces, si el niño, por ejemplo, leyó 40 palabras del texto de don Pancracio, que aparece, ustedes igual lo tienen, si el niño cometió 10 errores, entonces el niño, la cantidad de palabras que leyó en un minuto fue de 30. Así de fácil. Y después, obviamente, ¿qué es lo que hago yo? Si el niño va en cuarto año básico o en segundo, veo cuántas palabras se espera que el niño lea con 30, y veo si estoy en el rango lento, media baja, media alta, alta o muy rápida. Por eso es importante los parámetros de lectura que sean aterrizados para cada sociedad. Este es el anexo número 1. El anexo número 2, que estos son los anexos que ustedes van a mostrarle al estudiante.
Para la lectura de palabras verdaderas, tenemos este listado y la idea es que ustedes vayan tapando pan, luz y mostrando solamente una palabra, ¿ya? A medida que van bajando. El anexo número 2, que es de lectura de pseudopalabras, recuerden que esto ustedes se le ponen al estudiante y el estudiante la idea es que no mire el protocolo que nosotros estamos llenando, ¿ya? Y esto es lo que se le pone a él. Si se dan cuenta es distinto a lo que tiene el estudiante a lo que tenemos nosotros que vamos a ir completando, que era la tabla en cuanto a la cantidad de errores. Las respuestas las vamos a ir respondiendo al final, Charlie, pero la vamos a dejar agendada esa. Bueno, la lista, el anexo número 1, el anexo número 2, y tenemos el anexo número 3, que sería el texto Don Pancracio. Y si lo analizamos, siempre uno parte leyendo desde el título, ¿ya? Don Pancracio. Don Pancracio es ya un caballero octogenario, es decir, tiene 80 años. Él es una persona muy amigable, cariñosa y bondadosa, que no duda en socorrer a las personas que requieren de esa ayuda por medio del automóvil que posee, el cual es una Citroneta del milenio pasado, específicamente del año 68. Su auto, al cual afectuosamente lo llama Mi Citro, ya presenta muchas fallas debido a su antigüedad. Si se dan cuenta, este texto tiene algunas palabras que son comunes o de uso cotidiano y otras que no son tan comunes, ¿ya? Obviamente fue en base a lo que yo pensé y lo que necesitaba en ese momento, pero hasta el momento me ha dado resultados para poder, desde un punto de vista clínico, poder intervenir. Y todo esto maravillosamente lo tienen ustedes en sus WhatsApp, así que no se preocupen. Ahora vamos a hacer el análisis, y acá es importante que suban el audio de sus micrófonos, o sea, sus parlantes, perdón, y vayamos escuchando cómo sería el rendimiento de un niño, por ejemplo, leyendo el anexo número 1 de una dislexia de superficie, ¿ya? Antes de comenzar acá, la dislexia de superficie, ¿en qué se caracterizaba? Tienen que tener claro esto antes de empezar a escuchar. La dislexia de superficie, ¿en qué se caracterizaba? Lo principal. Recuerden siempre, dislexia de superficie, lectura lenta pero segura. Esa es la clave, ¿ya? Ahora van a escuchar esto de acá. Ahora vamos a escuchar esto de acá. Lenta pero segura, con pocos errores o sin errores. Atentos. A continuación, debes leer la siguiente lista de palabras lo mejor posible. Bueno, Ya. empezamos. Pan, luz, flan, mamá, casa, brazo, caracol, estuche, alfajor, amarillo, mariposa, biblioteca, ¿Qué dice ahí? bicicleta, Ya. carabinero, rinoceronte, hipopótamo. Muy bien, mi amiga. Ya, si se dieron cuenta, escucharon todos el audio, ¿cierto? Necesito esa confirmación. ¿Lo escucharon? Para ver si estoy compartiendo bien el audio desde acá. Y sí se escuchó. Se escucha muy Genial. bien. Sí. Genial, porque uno muchas veces, no sé si le ha pasado en Zoom, que los audios no se comparten bien, pero aprendí a hacerlo de manera correcta, así que lo encuentro maravilloso. Entonces, lo que pasó acá es que el niño, o la niña en este caso, si se dieron cuenta, leyó las palabras. Acá, por ejemplo, carabinero es el policía. Por tanto, esa palabra quizás en su contexto no sea cotidiana. Si se dieron cuenta, ¿cometió algún error o no cometió algún error al leer estas palabras? Les pregunto. Al leer bicicleta, leyó ¿Ya? como biblioteca. Exactamente. Hizo lo que yo les comentaba en un comienzo, que algunos chicos lo que hacen es leer la sílaba y tratar de adivinar la palabra, que obviamente les ha pasado a ustedes con algunos estudiantes, y eso es para tratar de leer rápido, ¿ya? Por tanto, aquí la niña, en el anexo número 1, tendría solamente un error. Ahora vamos con la misma niña al anexo número 2, que son lecturas de palabras inventadas, ¿ya? Cuando hablamos de palabras inventadas o pseudopalabras, ¿a qué vía estamos tratando de estimular? Es importante ir haciendo esta asociación siempre.
Por eso soy reiterativo. Con lectura de palabras inventadas. La conciencia fonológica. Vía directa. La A la vía, no, conciencia fonológica. la vía indirecta o la vía fonológica, no es la conciencia fonológica, recuerden, son las vías que estamos trabajando nosotros. Bien. Ven, si se dan cuenta, son pequeños detalles que es importante que vayan trabajando y afianzando, pero me encanta que ya están hablando en un lenguaje más técnico, así que felicidades. Ahora atentos, si tienen la lista, obviamente, para poder corregir, y vean cómo ahora lee la lectura de pseudopalabras. Y buscamos ver cómo está funcionando la vía directa, o sea, la vía indirecta. Debes leer la siguiente lista de palabras lo mejor posible, pero tienes que estar muy atentas con estas palabras, ¿ya? Empezamos. Fis, caí, mue, mipa, lefa, no, lafe, juita, tolecol, taulipa, tabunda, catalepa, cuilfilupi, niaflancosi, mezcatelape de Vamos de nuevo. mezcatelade, cuofolape ile, Ya, como salga tienes que leerla enseguida, ¿eh? Dale. sa y fauletable. Muy bien, mi amiga. Acá si se dieron cuenta que cometió más errores, o sea, eso es una consigna. Ella, por ejemplo, dijo lefa en vez de lafe, pero se corrigió enseguida. Si el niño se corrige enseguida, se toma como bueno porque se dio cuenta que lo leyó mal. Esa es una consigna que yo siempre tengo que decir. Lo otro, se dieron cuenta que fue leyendo lento pero seguro. ¿Por qué ese lento pero seguro? Porque iba decodificando grafema, o sea, haciendo la transformación grafema-fonema de cada palabra que iba apareciendo, ¿ya? Por tanto, estábamos trabajando la vía subléxica o la vía indirecta. Si se dan cuenta, comete 1, 2 errores, que no es tanto, ¿ya? Y ahora vamos a ver, quedó claro, ¿cierto? Anexo 1, vía directa, anexo 2, vía indirecta. Recuerden que este es el contexto de una dislexia de superficie, lectura lenta pero segura. Ahora vamos a ver cómo esta niña está leyendo el texto Don Pancracio. Atentos. Recuerden que es solamente 1 minuto que tiene que leer la niña. Comenzamos. Debes leer el siguiente cuento. Intenta hacerlo lo más rápido posible. Tienes 1 minuto para hacerlo, comenzando desde el título. Desde ahora ya. Don Pancracio. Don Pancracio es ya un caballero octogenario, es decir, tiene 80 años. Él es una persona muy amigable, cariñosa y bondadosa, que no duda en socorrer a las personas que requieran de su ayuda, porque miedo de automóvil que posee
el cual es una citroneta del milenio pasado. Ahí no, mi amiga, excelente. Acá, se dieron cuenta que cometió algunos errores la niña, ¿cierto? ¿Qué errores cometió al leer? O sea, primero que todo, analicemos la lectura global. ¿Leyó lento, cierto? ¿O leyó rápido? ¿Cómo lo sintieron ustedes, esa lectura? Lenta, es una lectura lenta primero. Lenta, pero segura, ¿se dieron cuenta o no? Que cometió algunos errores, no fueron tantos, y porque la palabra que donde dijo porque miedo, es porque trató de adivinar para leer más rápido, ¿ya? Por tanto, tuvo una lectura lenta, pero segura. Esa es la característica de nuestra dislexia de superficie. Lectura lenta, pero segura. ¿Ya? Si vemos, obviamente después habría que ver el dominio lector de esta niña, que quiere decir la calidad lectora y la velocidad lectora. Si lo vemos en relación a la calidad lectora, esta niña, ¿qué calidad lectora tendría? Desde no lector, lectura silábica, palabra a palabra, unidades cortas o lectura fluida. ¿Qué tendría la niña? ¿En qué calidad lectora se encontraría? Si se dieron cuenta, como alguien puso acá lectura lenta, sí, lectura silábica, sí. Alguna dijo palabra a palabra. Pero si se dieron cuenta, la niña tenía lectura silábica y también tenía lectura palabra a palabra. Pero ahora tenemos que determinar cuál era predominante, lectura silábica o lectura palabra a palabra. ¿Cuál de las dos? Lectura silábica. Silábica, sí. ¿Todos estamos de acuerdo con la silábica o no? Entonces, ustedes en la calidad lectora tendrían que poner algo así. Voy a escribir acá en el chat para que les quede. Calidad lectora, dos puntos, lectura silábica. Ven todo el lado que escribí, ¿cierto? Entonces la calidad lectora de esta niña sería lectura silábica, palabra a palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene estos dos componentes, pero la que es principal en su calidad lectora es lectura silábica. ¿Se entiende, cierto? Por tanto, ahora cuando ustedes evalúen velocidad lectora, tiene que ir la calidad lectora. Porque después, quizás después de un programa de intervención, esta calidad lectora de lectura silábica, palabra a palabra, quizás pasemos a unidades cortas, palabra a palabra, y eso nos va a ser un indicativo de éxito de intervención. Y obviamente después tendríamos que ver cuántas palabras leyó por minuto, quizás leyó 50, después ver si esta niña en cuarto año básico, cuántas palabras se espera que lean. Si hacemos este ejercicio, ¿cuántas palabras leyó la niña? ¿Hasta qué parte leyó? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien consignó hasta qué parte leyó? ¿Cuántas leyó de manera correcta? ¿Cuántas leyó de manera incorrecta? Ya que algunos tenían, obviamente, imagino, el protocolo impreso. Del milenio pasado. Ay, no, mi amiga, excelente. Hasta milenio pasado, ¿cierto? Este pasado probablemente era la palabra anterior, pero no importa. Cuando leemos desde el punto de vista pasado, empezamos a contar. 1, 2, 3, 4. ...50 palabras, errores, pensemos que cometió 4 errores, por tanto sería
50 menos 4 errores, por tanto su velocidad lectora sería de 46. Voy a escribir acá entonces, velocidad lectora, 46 palabras por minuto, 50 leídas, menos 4 errores. Y eso van a tener ustedes acá. Por tanto, de esta niña, su velocidad lectora sería 46 palabras por minuto, que sería 50 leídas menos 4 errores. Los errores no los contamos bien, obviamente, pero estamos dando netamente como ejemplo. Hasta que llega el minuto, tú le dices que pare. Exactamente, porque ese es el parámetro que tenemos nosotros en Chile, hasta el minuto. Aunque algunos, si ve al niño entusiasmado, puede seguir, no sé, que el niño lea hasta el párrafo completo, pero igual tiene que tener en marcar hasta cuál palabra llegó el niño para no cortar la inspiración y después uno solamente las palabras que leyó después no se considera, ¿ya? ¿Hasta cuántos niveles se puede colocar? Son solamente 2 niveles que se mezclan. Silábica, palabra a palabra, o unidades cortas, silábica. No es que podamos mezclar todo, ¿ya? Porque probablemente en ocasiones va a tener chispazos que va a haber unidades cortas, pero lo principal va a ser meramente, en este caso, silábica, y después palabra a palabra. ¿Se entiende? Por tanto, en esta niña que leyó 46 palabras por minuto y tiene una calidad lectora de silábica a silábica, vamos a nuestra tabla de velocidad lectora para una niña de cuarto año básico. Y en cuarto año básico, si se dan cuenta, la niña leyó 46 y muy lenta se pide que lea 84. Por tanto, la niña estaría fuera de rango para su edad. ¿Se dan cuenta por qué es importante tener un parámetro que nos permita ver la velocidad lectora que tienen los niños? Por tanto, a esta niña por algo tiene una dislexia de superficie, porque lee de manera lenta, pero segura, con pocos errores. Su calidad lectora es silábica, palabra a palabra, y su velocidad lectora es de 46 palabras por minuto. Puede que sea un poco más, un poco menos, eso es de acuerdo a la cantidad de errores que debemos consignar. ¿Se entendió hasta aquí por qué es dislexia superficial y por qué es importante tener un parámetro con el cual comparar? De hecho, si se dan cuenta, con 46 palabras por minuto, recién estaría en el rango de primer año básico en el parámetro media alta, porque con 46 estaría en segundo año básico al nivel, a un nivel de velocidad lenta. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes acá tienen una herramienta importantísima para su labor. O sea, de aquí en adelante, si más adelante nos encontramos, como yo les decía, yo he tenido la fortuna de ir 3 veces a Bolivia, 2 veces a Ecuador. Si voy a otro congreso y nos podemos encontrar, sería entretenido que conversemos y me cuenten cómo van avanzando, si lo han aplicado, si les ha sido funcional y si les ha permitido mejorar sus prácticas cotidianas, ¿ya? Pero eso es importante, esta triangulación que uno tiene que hacer al final. Ahora vamos con un ejemplo de dislexia fonológica. Atentos acá que este es el anexo 1, vía directa, palabras conocidas, en una dislexia fonológica. ¿Cómo se comportaría? Atentos. A continuación, debes leer la siguiente lista de palabras lo mejor posible. Comenzamos. Pan, luz, flan, mamá, casa, brazo, caracol, estuche, alfajor, amarillo, mariposa, bicicleta, carabinero, rinoceronte, hipopótamo. Muy bien, mi amigo. Acá, ¿tuvo algún error o no tuvo algún error este amigo? Les adelanto que tiene 12 años, por si acaso. ¿Tuvo algún error o no tuvo algún error? Hipopótamo. ¿Qué dijo en hipopótamo? Hipótamo.
Claro, puede ser que la última, para mí lo dijo bien, quizás lo dijo un poco rápido, pero se puede consignar como un error, ¿ya? Sigamos entonces al anexo número 2. En Caracol aspiró un poco y dijo Caracol, como que lo dijo más como que hacia adentro, ¿ya? Tenemos que pensar que el chileno o los chilenos nos caracterizamos por hablar rápido. Por eso yo cuando trato de hablar tengo que bajar mi volumen interno, ponerme en modo conferencia para que ustedes me puedan entender, porque probablemente si me escucharan hablar por fuera no me entenderían lo que estoy conversando. Continuando acá, sigamos con esta dislexia fonológica, pero esta vez evaluando la vía indirecta o la vía subléxica, ¿ya? Para ver cómo está el rendimiento en esta vía de la lectura. Recuerden que es una dislexia fonológica en un niño de 12 años. A continuación debes leer la siguiente lista de palabras lo mejor posible, ¿ya? Pero atento que son palabras inventadas. Comenzamos. Fits. ¿Qué dice? Fits. ¿Qué dice? Fits. Léalo bien, mi amigo. Fits. Ya. Siguiente. Kai. Mue. Mi. Pa. Ya. Clafe. Juita. Tolecol. Taulipa. Tabluda. Vamos de nuevo. Tablón. Muy bien. Catalepa. Excelente. Caufilupi. Vamos de nuevo. Caufilupi. Vamos de nuevo. Caufilupi. Vamos de nuevo. Cuifilupi. Ya, muy bien. Atento. Miafrancosi. Excelente. Mescateladi. Excelente. Caufolapele. Vamos de nuevo. Cuofolapele. Excelente. Siguiente. Suifauletable. Vamos de nuevo. Sauifauletable. Vamos de nuevo. Fue lepable. Ya, excelente, amigo. ¿Cómo estuvo acá el amigo? ¿Tuvo más errores o no tuvo más errores que el anterior? Tuvo más errores, ¿cierto? Mucho, sí, mucho. Ujú. ¿Le costó? ¿O se notaba que le costaba o que no le costaba? Le costó mucho leer. Le costó mucho, ¿cierto? Y pensemos que este niño tenía 3 años más que la niña que leyó en primer lugar. Recuerden que estamos viendo el ejemplo de dislexia fonológica, ¿ya? Todos los ejercicios que estamos viendo acá es dislexia fonológica. Y por tanto, tenemos que comete muchos más errores en esta vía. Ahora vamos a ver cómo sería el rendimiento en la lectura de palabras. Así que, atentos, vayan consignando cuántas palabras lee nuestro amigo y la cantidad de errores en el texto Don Pancracio. A continuación debes leer el siguiente cuento. Intenta hacerlo lo más rápido posible. Tienes 1 minuto para hacerlo, comenzando desde el título, desde ahora ya. Don Pancracio. Don Pancracio es ya un caballero octogenario, es decir, tiene 80 años. Él es una persona muy amigable y cariñosa y bondadosa, que no duda en socorrer a las personas que requieran de su ayuda por medio del automóvil que posee.
el cual es un citroneta del milenio pasado, específicamente del año 68, sus autos Hasta ahí nomás, mi amigo. Excelente. ¿Cómo estuvo el rendimiento cualitativamente de nuestro amigo que leyó ahora? Si se dieron cuenta, leyó un poco más que la lectura de una persona que leyó el anterior. Tenía más, se dieron cuenta, tenía más errores en la lectura, dudaba más al leer. ¿Se dieron cuenta o no? Porque probablemente esa vía indirecta que ya habíamos pesquisado anteriormente se encontraba con problemas. ¿Se dan cuenta o no? Por eso es importante ver, o sea, probablemente aquí hay un componente fonológico que haya que trabajar aparte de la lectura. Acá una persona nos dice que leyó 10 errores, puede que sean 6, 8, 10. Pensemos que hasta pasado habían 50 palabras, 51, 52, 53, 54, 55, leyó 56 palabras nuestro amigo. Le restamos, pueden ser 6, 8, 10, eso ya depende del criterio, porque si el niño lee y se corrige, se considera como bueno. Porque hay veces que el niño leía. Ahí se pudo escuchar que se saltó algunas palabras. ¿Qué palabra se saltó? Por ejemplo, del... Es que si los artículos básicamente se saltaban. Más que nada más que se saltaba, los hacía más breve, como que le sacaba una letra en los artículos. Y eso obviamente se considera como un error, que se le descuenta del total, ¿ya? Pensamos que tuvo 6 errores, o sea que la persona leyó 50 palabras. Y este niño, al leer en séptimo año básico con 12 años, tendríamos que para nuestra tabla de Chile, el niño leería, se espera que lea mínimo 154 palabras, y el niño leía 50. Por tanto, está muy abajo en base a lo que se presenta. Y ya de manera cualitativa, probablemente al evaluar anteriormente, o si ustedes ya empiezan a hipotetizar, va a tener comprometido el componente fonológico, porque teníamos un rendimiento bajo en la vía indirecta, y la vía indirecta se basa en el nivel fonológico. Por tanto, está a 1/3 o 3 veces más bajo de lo que se espera para su edad. ¿Ya? Y estimados y estimadas, esa sería la clase del día de hoy. Siento o espero que sea de provecho para ustedes. Estamos pasados en el tiempo y de verdad espero que recuerden algo. Nos vemos el día sábado y me encanta ver su entusiasmo en el curso, así que la idea es que prosigamos de esta manera y la intervención va a venir, qué es lo que se puede hacer para poder trabajar con estos niños, tanto los que pesquisamos como de manera preventiva o de estimulación, de manera preventiva, perdón. Lo vamos a ver el día sábado, recuerden sábado, no mañana, sábado. No se hizo mañana, les comento porque yo mañana hago clases, por eso no se hizo mañana. Lo vamos a ver el día sábado. Así que, la pregunta, ¿es recomendable enseñar lectura y escritura al mismo tiempo? Generalmente siempre se enseña lectura y escritura al mismo tiempo. Por tanto, no habría algún problema. De hecho, la lectura nos va a ayudar a poder afianzar el tema del reconocimiento de letras. El punto es cuando la letra, si tú obligas al niño a que escriba bonito, en letra ligada, por sobre que lea, ahí estaríamos en un problema. Porque nos estaríamos centrando en la parte, comillas, estética, más que en la parte funcional, que el niño lea y trate de comprender el mensaje. ¿Ya? Así que eso, estaríamos listos, encantado de conversar con ustedes como siempre, y nos vemos el día sábado. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta durante estos días, anótela y la respondemos porque nos puede servir a todos los que estamos acá presentes. ¿Ya? Así que eso, un abrazo, cuídense y que tengan una buena noche. Gracias, Carlos, por todo. Muy agradecido, Ezequiel, de verdad, que hasta yo estoy aprendiendo
¿Cómo voy a decirle a mi hijo para que lea mejor? Eso es bueno, eso es bueno. Y la idea es que obviamente sea algo que sea aplicable para que sea aterrizado a lo que hace cada uno. Ezequiel, solo agradeciendo por toda la formación y solo una pregunta, un profesional como usted, audiólogo, fonólogo, es el que evalúa propiamente a los niños pequeños para descubrir a temprana edad si hay problemas para esto de la lectura o es un logopedista también me han sugerido. Lo que pasa es que fonoaudiólogo y logopeda son sinónimos. Se dice fonoaudiología en Argentina, Chile, Colombia. Logopeda es un término que viene desde España. De hecho, en Bolivia están llegando, o sea, se creó la escuela de fonoaudiología. De hecho, hay un colegio de fonoaudiólogos el Colegio de Fonoaudiólogos de Bolivia. He conocido también casos de fonoaudiólogos que han ido a trabajar a Ecuador también. Por eso, fonoaudiólogo y logopeda son sinónimos en cuanto a la profesión, al desempeño. ¿Ya? Y nosotros obviamente nos encargamos de la evaluación, estimulación, intervención de la comunicación humana. Lenguaje, habla, deglución, audición, comunicación y a veces la parte cognitiva. Y esta sería como una parte del componente del lenguaje, pero el lenguaje escrito, ¿ya? Muchísimas gracias. Obviamente siempre nosotros somos parte de un equipo multidisciplinario, pero uno como profesional y ustedes como docentes, si pueden tener estas herramientas, es mucho más fácil que puedan trabajar ustedes y su desempeño obviamente sea mucho más idóneo. Ahora terminando, yo les voy a enviar esta clase, ¿ya? Y terminando la próxima, o sea, el día sábado, pasado mañana, les voy a dejar algunos documentos, artículos científicos para que ustedes puedan estudiar también en base a lo que les voy a mostrar el día sábado, más otra información anexa. Bueno, así gracias, que eso, estimados. Ezequiel. Bueno, damos a finalizada la clase de hoy. Súper agradecidos con estos aprendizajes que nos estás enseñando, Ezequiel, y hasta el sábado, ¿te parece? Hasta el sábado, estimados, que tengan unos buenos días, mañana, perdón, y buenas noches y descansen y estamos en contacto.